El año pasado cumplimos 30 años de trabajo y casi, yo no sé cuánto exactamente, casi 800 libros publicados. El libro que presentamos hoy es un libro que se parece mucho a Isla Negra, en el sentido de que busca ofrecer una mirada distinta y académica de una escritora fundamental en la literatura del Puerto Rico. Y hablo de la maestra Ana Lidia Vega, que no puede estar con nosotros hoy, se puso, está convaleciendo en su casa. Maestra Ana Lidia fue mi maestra de francés en la universidad. Y este libro llega a Isla Negra también de una manera de Isla Negra. No llega de una manera tradicional, llega porque conozco a alguien, que conoce a alguien, que conocía a alguien, que conocía a la doctora Laura Crespo, que había escrito esta investigación hace unos cuantos años atrás, y ese texto, esa investigación, esa tesis estaba guardada. Y no solamente estaba guardada, así que ella nunca había publicado un libro, así que este es el primer libro de ella y es una investigación enorme, importantísima, y por eso digo que se parece mucho a Isla Negra. Pero vamos a dejar el libro por un minutito, y yo quiero que Laura, primero darle las gracias a Laura por haber confiado en Isla Negra en este proceso. Este libro ya fue presentado, su estreno mundial, vamos a llamarlo así, fue en la Feria del Libro de la República Dominicana, donde Laura fue parte de un grupo de escritores que fuimos ahora. Estuvimos allá en la feria y para buena sorpresa de todos nos encontramos no solamente una mejor feria, sino una feria refundada, totalmente nueva, totalmente concebida, mucho más profesional, mucho más dedicada al libro. Y el grupo de Isla Negra, durante 3 días llevamos a cabo casi 15 presentaciones de libros, y más también donamos libros. Laura donó su libro a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, dedicado a la biblioteca Pedro Mir. Y esta fue la primera experiencia de Laura dentro de una feria, como autora, como académica que va a presentar. Y quería preguntarte, Laura, primero, buenas noches, gracias por estar acá, gracias al público exquisito y selecto que has invitado. Háblanos sobre tu experiencia en la feria, porque yo sé que fue muy distinta y tuvo muchas sorpresas. Pues la primera impresión fue el recibimiento, que agradezco muchísimo, porque nos estaban esperando, teníamos unas personas que nos orientaban, y la experiencia de estar en un espacio tan amplio dedicado solo a la circulación de libros, a la publicación de libros, a valorar la literatura, fue para mí un sueño, porque nosotros hacemos nuestras actividades en Puerto Rico, pero no tenemos la fortuna del gobierno, ¿verdad? Que el gobierno respalde una feria a nivel nacional, y los espacios también son preciosos, las comodidades. Pues siempre hubo una que otra situación con los horarios, con la carrera de movernos a diferentes lugares, pero fue bien enriquecedor porque también uno conoce otras personas, y el entusiasmo de que a veces uno siente que está como que nadando en contra de la corriente en esto, ¿verdad? Pero cuando uno está reunido con otras personas de tantos países que están pensando como uno y trabajando en un mismo fin, pues te carga la batería. De hecho, te llena de esperanza. La delegación. Sí, además que
Es algo que yo he anhelado siempre, aunque por mi realidad no lo pude desarrollar como hubiese querido, pero estoy viva todavía, así que espero poderlo hacer. Y es ese intercambio caribeño. O sea, yo creo firmemente en la relación que nosotros tenemos que tener con nuestros hermanos dominicanos, cubanos, y extenderlo a otras islas del Caribe, que quizás por un poco la cosa del idioma, pero que también están haciendo unos trabajos extraordinarios, extraordinarios. Yo, para ponerme al día, me tomé unos cursos que le conté a Carlos, ¿verdad?, en línea, sobre estudios afro-latinoamericanos, y con la Asociación Mexicana de Estudios Caribeños. Y aunque uno escucha de nombre, no había tenido la oportunidad de poder estudiar un poquito más a fondo una serie de pensadores caribeños y unas mujeres caribeñas, no solo en literatura, sino en la filosofía, que a nosotros tanto como que eso se ningunea, ¿no? Nosotros tenemos una epistemología hermosísima y bien desarrollada. Sobre ese mismo tema, para ahora caer al libro, tú nunca habías publicado un libro. No había publicado. Pero tú habías publicado en las vías tradicionales que los académicos suelen publicar, que son las revistas especializadas. Habías tomado una serie y que todavía estás tomando, talleres. Sí. Nadie esto te está mirando. La cosa, terminé agotada. Muy bien. Yo trabajaba como oficial administrativo en el programa SAE, ya estaba cerca de poderme jubilar, había que sopesar muchas cosas, y otra cosa, aunque el doctor Ramón Luis Acevedo me recomendó que la publicara, me dio un espaldarazo que yo le estaré siempre agradecida a él. Claro. Pero cuando la vi tan voluminosa, dije, wow, es la Magali que tú sabes que trabajaste. ¿De cuántas páginas estamos hablando aquí? Tenía 400 páginas. 400 páginas. Y dije, publicar una cosa, una Biblia, qué circulación va a tener, el costo y todas esas cosas, pues como que me quedé con ese deseo, pero no lo moví, no me moví a hacerlo. Y según pasó el tiempo, que según también uno va madurando por este proceso, sigo viendo que en nuestro país todo el tiempo vemos noticias violentas, pero realmente no se enfrentan a ellas. Son parches, unas maneras tontas, infantiles de enfrentar la violencia. Y aquí no está toda la respuesta, porque es un problema muy complejo, un problema histórico, económico y más que nada un problema estructural de nuestro país. Pero empecé a sentir la necesidad de que yo había hecho algo. Y lo segundo fue que, como las modas tienden a olvidar del pasado, sentí que estábamos olvidando a una gente en mi país que había aportado muchísimo a nuestro desarrollo y a nuestro desarrollo liberal. Y entre esas personas es Ana Guerrero. Es la cuentista, pero también es la historiadora. Una mujer que tiene una capacidad de análisis. Esos artículos de periódico, cuando ella escribe un artículo de periódico, es que uno se queda, ¿cómo ella puede retratarnos tan bien? ¿Verdad? Y sentí que necesitaba darle no me gusta usar la palabra humilde, sino de alguna manera un tributo a su obra. Y no para que se quede conmigo, sino al contrario, para que otros se interesen en seguirlo. Muy bien. Entonces tenemos dos asuntos, dos cosas que hacen que este
realmente el deseo de destacar una escritora, que hay que decir que es una escritora, con letra mayúscula, porque es una persona, una mujer que dedicó su vida creativa a la escritura y ha dejado un testimonio que ha perdurado a través del tiempo. O sea, eso es muy importante, enseñarle a las nuevas generaciones que hay otros parámetros que no son necesariamente la cantidad de likes que yo tengo, la cantidad de amigos que tengo en Facebook. O sea, que la virtualidad no es la única forma de medir cosas. También hay un medidor más fuerte, más contundente, que se llama el tiempo. Y hay escritores, como hay artistas, que pueden sostenerse a través del tiempo. Bueno, vamos a hablar del texto. Eso mismo que ella dijo, lo voluminoso. ¿Quién va a leer esto? Fue una de las primeras conversaciones que tuvimos con Laura. Y si no me acuerdo y me puedes corregir, yo te contesté, te reaccioné a esos argumentos. Te dije, ¿quién va a leer esto? Yo le dije, mira, Isla Negra no publica lo que se va a vender, publica lo que se debe leer y después vamos a ver cómo la gente lo tiene en sus manos. Vamos a trabajar un texto porque es indispensable, un texto de esta calidad, de esta envergadura. Y lo segundo, pero vamos a dejarlo para el final. El texto está dividido en capítulos y tiene 5 capítulos, bien, que incluye fuera de esos 5 capítulos una introducción y una conclusión. El primer capítulo dice método y marco teórico, o pues obviamente, como toda investigación, tiene que establecer primero un método, un marco teórico, es decir, desde qué perspectiva yo voy a mirar esto, desde qué criterios yo voy a emitir juicios. Y para mí, esta es una de las partes más ricas y que tal vez se pensaba que se podía sacar. Pensábamos sacar, pero dijimos no, porque lo que Laura hace aquí, ella hace un resumen, no voy a decir la cantidad porque por lo menos unas 20 teorías literarias sobre la violencia y la criminalidad. Así que cualquier investigador de este tema tiene en apenas 20 páginas un resumen de todas esas teorías literarias sobre la violencia y la criminalidad. Luego nos vamos a un contexto histórico, no un contexto teórico, y entramos en la historia y literatura de la violencia en Puerto Rico, y tú cubres desde el 70 hasta el 90, 2 décadas. Y luego entra en lo que para mí es lo más exquisito que tiene el libro, que es el capítulo 3 y el capítulo 4 y el 5, los últimos 3 capítulos, donde vamos a lo que Roland Barthes decía, al manejo del texto. Eso es muy importante. Si no manejamos el texto, no estamos haciendo un análisis textual. Podemos hacer un análisis histórico, metodológico, crítico, pero no textual, hay que manejar. Y cuando yo entré al texto y vi el manejo del texto que tú haces, con el detenimiento, el cariño y la seriedad con que lo haces, yo dije, Laura, esta parte no la vamos a tocar. Podemos corregir, pero no vamos a tocar el manejo del texto porque aunque es lo más voluminoso, es lo más sustancial de esto. Y finalmente viene la conclusión. Bien, ahora dame tu interpretación del texto. Eso es como yo miro el texto, ¿verdad? Ahora te pregunto, en 2 o 3 oraciones, descríbenos qué fue lo que tú hiciste aquí. Tú usaste una teoría para analizar la narrativa de Ana Lidia Vega. La trabajaste toda, seleccionaste algunos textos. Explícanos esa parte que para mí es bien importante. Primero, quería trabajar todo, ¿verdad? Como todos los estudiantes de literatura, hacer lo máximo. Pero decidí entonces trabajar con 3 libros que son Vírgenes y Mártires, En Cántaro Nublado
y Pasión de Historia y otras historias de pasión. Porque luego de investigar, pues vi que la coyuntura histórica del 70 correspondía a un buen análisis de la obra. O sea que lo leíste todo y después seleccionaste, sí, que es lo que iba. Sí. Entonces yo me había formado principalmente con el doctor José Luis Méndez, con el método sociológico de la literatura de Lucien Goldman. Había tomado con el doctor Federico Acevedo también los cursos de maestría de Carpentier y otros, pero siempre bajo el enfoque de Lucien Goldman también y Jacques Lenard, y me entendí que ese método me podía servir de arranque, porque bueno, la violencia y la criminalidad es muy compleja. Claro. Y dentro de eso, pues por ahí seguí, entonces ya pasé a Foucault. Me encontré con un teórico de la paz que me enamoró, que se llama Joan Galton. Que está muy citado en la teoría de la paz, y él hace una investigación que me convenció sobre la violencia. Y arranca, porque es una teoría amplísima, donde se establece el triángulo de la violencia. Él establece que tenemos violencia directa, violencia cultural y violencia estructural, y que eso crea el círculo de la violencia desde la base. Claro, la violencia estructural pues, se refleja de muchas maneras, desde esa explotación, la alienación, etcétera, pero cubre lo cultural y todo el patriarcado, racismo, y era me gustó que estaba tan bien estructurada, porque él es sociólogo y es matemático, entonces tiene una estructura en su pensamiento que yo dije, yo me puedo agarrar de aquí, claro, como arranque. Porque la base, la clave está en la estructura, en el andamiaje donde uno se agarra y uno entra, y después, uno puede cambiar partes y sustituir. Claro. Y de ahí pues seguí entonces con Foucault. Pero y el catálogo de los teóricos es enorme. Ahora habla un poco de los textos que seleccionaste. ¿Por qué te quedaste con estos 3 textos de análisis? Falsas crónicas del sur, que me apena muchísimo, porque el tiempo no me iba a dar, y vi que el estilo literario ahí de Ana Lidia variaba un poco, la escritura, y dije, déjame quedarme con esos 3 para trabajar entonces que pueda tener armonía y relación todo, temática y toda la estructura de la ley, el juego de la lengua, y más que nada la visión carnavalesca, que yo entiendo que Bakhtin y toda la proposición de ella, que yo entiendo que ella utiliza la visión carnavalesca de Bakhtin para promover esa catarsis del miedo que nos han impuesto. Porque yo una de las cosas que planteo es que la escritura de Ana Lidia es una escritura descolonizadora. Y esa escritura, ella lo que hace es presentarnos y representarnos, que nos miremos a través de la risa, porque entonces la risa nos quita la defensa, nos desinfla, y podemos recibir esa representación de nosotros mismos. Y no solamente de nosotros mismos, sino del Caribe, porque tú sabes que él escribe unos cuentos hermosísimos de Jamaica, por ejemplo, Jamaica fue contrapunto haitiano. Es esa mezcla, ¿no? de decirnos que tenemos también un tronco común de historia y de violencia. Y trabajando así, pues entonces ir hilando. Cuya raíz es la colonización. Exacto. Mira, entonces Ana Lidia, para las generaciones nuevas que nos están viendo, Ana Lidia Vega no es una escritora de sociología, no es una escritora de psicología, es una escritora de alta literatura. Así que en la literatura está todo. Hay escritores que logran hacer eso como ella. Tú has hecho ahí un catálogo de temas fundamentales que teníamos, ¿verdad? Y también Pinchi, que el doctor Méndez tenía esa preocupación, porque había toda esta mirada de que el método
sociológico lo que hacía era hacer una sociología y nada más. Y no, todo el tiempo tratamos de, además que se analiza el cuento desde la visión, qué sé yo, violencia estructural, violencia cultural, la presencia de la violencia machista que recorre todo el tejido de la obra de Vega, pero siempre sin perder de vista el trabajo estético, porque esos cuentos de Ana Lidia Vega son, muchos de esos cuentos son modelos de cuentos. Claro. O sea que, no, que hay que tomar eso en consideración, que esto es un análisis sobre un escritor y sobre sus textos, ¿verdad? Esto no es un análisis que toma por los pelos diferentes teorías y trata de imponerlas aquí. Entonces, hablamos un poco, ¿qué fue lo más difícil en ese proceso? Porque tienes una cantidad sustancial de teorías y una cantidad, aunque está contenida, pero muy rica de textos literarios. ¿Cómo fue ese proceso de decidir hasta dónde parar? Porque por lo que tú me estás contando, 400 páginas no son suficientes. No son suficientes, ¿no? Pudieron haber sido más, ¿verdad que sí? No, se me quedó. Hoy estaba hablando precisamente con Lolita, la hija de Ana Lidia. A quien se le ha enviado que le pide un saludo a Lolita. Y precisamente estábamos hablando de eso. Tanto que yo creo que me gustaría muchísimo que se tratara de desarrollar un programa de estudio o un instituto que se llamara Ana Lidia Vega, porque yo creo que se puede seguir estudiando la obra de ella desde se pueden hacer otras lecturas. Estoy seguro, porque ya ustedes se dieron cuenta que esta mujer es maestra. Hay una vocación a coger estos conceptos, tomar estos conceptos y desmenuzarlos y presentarlos, ¿verdad? Pero estoy seguro que dentro de los espacios que tú te estás moviendo y el texto te va a abrir otras puertas, podría en el futuro tú producir un curso sobre la maestra Ana Lidia Vega y sobre su narrativa. Entonces, háblanos de cuáles fueron los obstáculos que encontraste y también los hallazgos que lograste hacer cuando hacías todo esto. Bueno, obstáculos, esa necesidad que uno quiere llegar y abarcarlo todo. Todo, claro. Primero, que a Ana Lidia Vega no le interesa presentar una literatura, ni quiere llegar a imponer una conclusión de algo. Al contrario, es que nosotros construyamos dentro de eso una subjetividad y nos veamos en esa realidad conflictiva. Muy bien. Y la maravilla que, como me dijiste al principio, fue de momento, por tantos años estar leyendo y estudiando, y cada vez que iba donde Pincho Méndez, él me decía, tienes que dejar de leer, tienes que dejar de seguir investigando, tienes que empezar a escribir, que mucha gente que ha hecho maestría, ¿verdad? Tesis, maestría y doctorado saben que nos pasa lo mismo siempre, nunca estamos preparados. Y luego cuando me siento de nuevo a hacer el análisis, esas teorías empezaron a fluir y empecé a verlas y las pude ir entonces asociando según iba analizando los textos. Muy bien. Laura, en República Dominicana nosotros hicimos un ejercicio alto parecido a este. Claro, fue con 15 escritores más, teníamos unos tiempos limitados, aquí tenemos un tiempo para lo que estamos haciendo contigo ahora. Y hubo cosas allá que yo no te pude preguntar, pero aquí te voy a hacer una pregunta que me interesa mucho que la discutas. ¿Cómo se siente tener tu primer libro después de tú haber logrado prácticamente todo lo que has querido lograr en términos
estudios y La voy a leer. Volviste a leer el texto. Volví a leer el texto y por esta parte Qué bueno. Muy bien. pero también reconozco que me gustaría trabajar unas teorías de compañeros que están desarrollando la epistemología decolonial, especialmente Nelson Torres y otros compañeros que para mí son unos muchachos, aunque son todos unos filósofos ya establecidos, porque también hay una aportación de ese pensamiento latinoamericano que yo lo que traté fue de incorporar por lo menos la crítica literaria y pensamiento que había en ese momento, puertorriqueño principalmente, pero si pudiera volverla a hacer, incluiría otros enfoques de compañeros. Pero no tienes que volver a hacer, lo que tenemos que hacer ahora es un apéndice. Una segunda parte con esas nuevas teorías, ¿verdad? Porque lo que pasa es que hay dos cosas. Tú tienes una escritora que es inagotable, pero también tú tienes una voluntad inagotable. Y esa pasión por conocer, por saber, no se muere. Y ahora mismo tú te estás dando cuenta de que si hiciste una vez lo puedes hacer 2 veces y 3 veces. Así que bienvenida. Gracias. Al mundo de los autores y los escritores. Un aplauso para la ¿Tenemos tiempo para alguna pregunta, algún comentario? Abrimos camino, pero no se ha solucionado. Seguimos con unos problemas fundamentales en nuestra sociedad, que tenemos que, sea uno viejo o el más joven, todos tenemos que unirnos a trabajar por un Puerto Rico que tenga, a veces yo me siento, y digo, ¿será porque ya estoy vieja? Me siento que vivo un mundo al revés, un poco como el carnaval, un mundo al revés. No sé ya dónde está la verdad y dónde está la mentira, porque aquí se juega con ella de la manera más descarada. Y desde esa mirada así, ¿verdad? Inclusive yo dudé volver a dar clases en la universidad, y una de las cosas que me motivó a regresar fue eso, porque la tecnología es maravillosa, los jóvenes tienen otras habilidades que yo valoro, porque yo creo en la juventud, pero se han perdido otras y hay que rescatarlas, hay que trabajar con la reflexión, hay que trabajar con el análisis, hay que trabajar con que, porque aquel lo diga y como tú dices, ya le doy like, que lo creo y lo sigo. No podemos seguir así, ¿verdad? Creo que le llaman pensamiento crítico. Pensamiento crítico. Creo que le llaman eso. Quería dejar para, no el final, porque el final nunca llega, pero para esta otra parte de la actividad, el postre. Y el postre es la contraportada de este libro, que resulta que la hace la doctora Yolanda Izquierdo, que es una hermana para mí, que es una hermana para ti. O sea, que hemos coincidido tú y yo en ella, y ella ha coincidido en nosotros. Y cuando pensamos en ella para la contraportada, no dudo en hacerla. Y la contraportada es tan especial que me voy a tomar la libertad de leerla. Yolanda, gracias, maestra. Ella no está aquí, pero está aquí. Nos está viendo desde los Estados Unidos y nos ha regalado esta contraportada. Dice: con sumo rigor y elegancia. Eso me gusta. Rigor y elegancia. La investigadora y profesora Laura Crespo explora los diversos factores que han confluido para encaranublar nuestro cielo puertorriqueño y caribeño. En este estudio se exploran las ramificaciones de la violencia producto de nuestra condición colonial ya centenaria, según la representa Ana Lidia Vega.
en 3 colecciones seminales de la literatura puertorriqueña. Sí, son seminales, son esenciales. A saber, Vírgenes y Mártires, publicada junto con la otra maestra que es mi gran maestra, Carmen Lugo Filippi, En Cáncara Nublado y otros cuentos de naufragio, y Pasión de Historia y otras historias de pasión. La doctora Crespo fundamenta sus análisis contextuales en pensadores tales como Foucault, Fanon, Memmi, Galtung, Durkheim y Merton, así como en las profesoras Maeli Román y Laura Ortiz. Su estudio parte del estructuralismo genético propuesto por Lucien Goldman, que enriquece con las teorías del crítico Bakhtin y el modelo cómico serio de la sátira Menipé. Estas dan cuenta de la perspectiva crítica y paródica, polifónica y carnavalesca, desde la cual la autora rescata y apalabra nuestra historia. Eso es muy importante, muy hermoso, que constituye una narrativa irreverente, transgresora y por último liberadora. Yolanda Izquierdo Collar, catedrática retirada de la UPR. Un aplauso para la doctora. Reaccióname a ese comentario de contraportada. Para mí es un honor porque ella me acompañó en la lectura y la revisión de la tesis. Para el libro también. Y luego para el libro también, ¿verdad? Y también me estimuló y me dijo, tira eso, sigue para adelante y está muy bien. Sólida, se sostiene, y ya tú sabes. Así que estoy bien agradecida de ella. Siempre es una persona con la que puedo consultar porque es inteligentísima y generosa. Y además una gran escritora, una finísima investigadora. Yolanda tiene algo que creo que tal vez 2 libros, dos o 3 libros en los 30 años de Isla Negra, la historia, que un mismo libro ganó en el mismo año el premio del Instituto de Literatura y el del PEN Club, que son muy difíciles. Sí, ella lo logró con la tesis sobre Alejo Carpentier. Sí. Entonces, estamos hablando de ahora de eso. ¿Algo más que quieras decir antes de cerrar esta parte? Ya para terminar, quería